Hola, en este video vamos a seguir hablando cómo escribir ecuaciones de una línea, pero esta vez les voy a enseñar cómo hacerlo usando una fórmula que se llama Point-Slope Form. ¿Okay? Entonces, en esta fórmula, lo que nos tienen que dar para poder usarlo es un punto, una X y una Y que forman un punto, y nos tienen que dar el slope de esa misma línea. Entonces, si nos dan estas dos cosas, podemos usar la fórmula que ustedes tienen en su pantalla. Entonces, déjales enseño. La fórmula es esta, donde tenemos la Y. Esta siempre va a ser una Y, pero aquí tenemos un menos Y1. Esta es la Y del punto y lo van a poner aquí y le van a cambiar el signo. Luego ponemos el es igual. Aquí es donde vamos a poner el número que nos dan para el slope, sea una fracción, sea un decimal, sea un número positivo o negativo. Aquí lo vamos a poner exactamente como nos dieron. Adentro del paréntesis vamos a llevar una X. Esta siempre va a ser una X, nunca va a cambiar. Pero aquí ponemos el X1 que viene con el punto que nos dieron. Entonces en ese punto hay una X y hay una Y. Aquí la X y la Y le vamos a cambiar los dos signos y los vamos a poner en esta fórmula. Entonces aquí pueden ver que el punto que nos dan es el X1, Y1 y el slope va a ser la N. ¿Okay? Aquí les voy a dar unos pasos para que sepan qué exactamente vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, porque al final tenemos que simplificarlo también. Y luego vamos a mirar unos ejemplos para que lo vean de principio a final. Entonces aquí son los pasos. Ustedes tienen que identificar la X1, Y1 y la M que les dieron. Y luego ustedes lo van a poner en esta fórmula que está aquí. Les recuerdo que van a cambiar los dos signos. Entonces, si nos dan positivos, ustedes los van a poner como negativos. Si nos dan negativos, nosotros los vamos a poner en esta ecuación, en esta fórmula, como positivos o negativos. Hay que cambiar el signo. La M no se le cambia ese signo. Eso lo ponemos exactamente como nos dieron. Ya cuando tenemos todos los números acomodados, vamos a multiplicar por el slope. Si ven que el slope está acá fuera de los paréntesis, hay que tomar este slope, sea el número que sea, hay que multiplicarlo con la X y hay que multiplicarlo con el número que ponemos aquí. Ya después de hacer eso, hay que cambiarle el signo a la Y, aquí, la que tenemos aquí, y lo movemos para el otro lado y lo vamos a combinar con el número que le pertenece en el lado contrario. De esa forma va a quedar sola la Y, esta va a quedar sola. Entonces podemos empezar a identificar lo que es el slope, el y-intercept, y si queremos podemos hacer nuestra gráfica con esa misma línea. ¿Okay? Vamos a mirar unos ejemplos para que lo vean. Entonces aquí podemos ver los primeros ejemplos que vamos a usar. Lo primero que les quiero recordar es que esta es la fórmula que estamos usando. Entonces hay que identificar los números que nos dieron. Entonces aquí nos dieron el primer punto. Les recuerdo que esta es la X, esta es la Y. Y aquí lo más fácil es el slope, porque ya nos dijeron que este número es nuestro slope. Entonces, ahí como ustedes quieran, a veces también se nos hace más fácil poner X y Y acá arriba y saber que esta es la M que representa el slope. Entonces, hay que acomodar números, pero les recuerdo que cuando acomoden estos dos números, recuerdan que va a ser lo contrario. Entonces, voy a poner Y y empezamos con la primera Y de nuestro punto. Este es un positivo 2, hay que escribirlo como un negativo 2. Luego le es igual. La M, nuestra M es un 7, abremos paréntesis y ponemos la X. Les recuerdo que nuestra X que va al último es la del punto, entonces este es un positivo 1, hay que escribirlo como un negativo 1. Así mero. Entonces ya lo acomodamos como debemos hacer, entonces identificamos la X, la Y, el slope y luego lo acomodamos en la fórmula. Lo segundo, hay que multiplicar. Entonces, como ven esta línea que está aquí, hay que simplificar esta ecuación. Lo primero es los paréntesis. Voy a tomar este 7 y lo voy a multiplicar con la X. Voy a tomar el mismo 7 y lo voy a multiplicar con el negativo 1. Y les recuerdo que si la X no tiene número, es un 1. Voy a bajar Y menos 2 es igual.
7 por 1, 7x. 7 por negativo 1, negativo 7. Ya mero acabamos. Lo único que tenemos que hacer es que quede sola la y. Ahorita la y tiene este negativo 2 que se está restando. Entonces lo contrario es sumarlo. Este tiene x, entonces no lo puedo sumar con este 7. Pero como este 7 es un número solitario, lo voy a poner aquí. Voy a subir esto para que lo vean. Aquí negativo 2 más 2 nos da 0. Se elimina. Queda la y sola, es igual a 7x. Un negativo 7 más 2 nos da un negativo 5. Y ya acabamos. Este es nuestro resultado final. Y aquí podemos decir nuestro slope es un 7. Nuestro y-intercept es un negativo 5. ¿Okay? Vamos a seguirle con el segundo ejemplo que tengo aquí en esta pantalla. Okay. Aquí tenemos nuestro punto y nuestro slope, entonces les pido que identifiquen la x, la y y nuestro slope. Así mero. Entonces, también pueden poner x, y y luego la m. Aquí, así mero. Y aquí está nuestra fórmula, entonces hay que poner los números y acomodarlos en su lugar. Pero les recuerden que la x y la y hay que cambiarle los signos. Entonces aquí tenemos y, esta y que está aquí, y luego vamos a poner la y de nuestro punto. Entonces como es un negativo 1, les voy a pedir que pongan un positivo 1. Luego el es igual. El slope va a seguir siendo el número que nos dieron, un negativo 1. Abrimos paréntesis y ponemos la x. Y ahora tenemos que poner el x de nuestro punto. Y como es un positivo 3, les pido que lo cambien a un negativo 3. Así. Cerramos paréntesis y de aquí multiplicamos primero. Les recuerdo que vamos a multiplicar por el slope. Entonces el negativo 1 por x. Recuerden que tiene un 1. Un negativo 1 por negativo 3. Y voy a bajar y más 1 es igual. Un negativo 1 por 1 nos da un negativo 1 y x. El negativo 1 por negativo 3 nos da un positivo 3. Entonces para terminar este problema tenemos que eliminar el positivo 1 para que quede sola la y. Entonces la única manera de quitar el 1 que se está sumando es restarlo. Y como el 1 tiene x, no lo puedo sumar aquí. Lo tengo, restar aquí. Lo tengo que restar con el 3 porque el 3 es otro número solitario como el 1 que estamos moviendo. 1 menos 1 nos da 0. Así. Y queda y es igual bajo el negativo 1x. Y aquí 3 menos 1 nos da un positivo 2. Y de aquí podemos decir que nuestro slope sigue siendo el negativo 1. Eso no va a cambiar. Pero nuestro y-intercept es un positivo 2. Okay. Vamos a mirar unos ejemplos más para terminar este video. Entonces vamos a mirar este segundo ejemplo. Entonces este ejemplo es un poquito diferente comparado con los otros. No porque nos dan algo diferente, pero es porque el slope, si se fijan, el slope que nos dan es una fracción. Entonces como nosotros tenemos que multiplicar por el slope, a veces se nos hace difícil si lo vemos de otra manera diferente. Pero les recuerdo que estamos haciendo lo mismo. Entonces lo primero hay que identificar la x. Esta es mi x. Tengo que identificar mi y. Este segundo número es mi y. Y aquí dice que este es nuestro slope, que viene siendo una fracción. Entonces, si quieren, pueden poner la x, la y y la m para ayudarles un poco. Entonces, empezamos con una y. Y la y es un positivo 5. Entonces, lo voy a poner como negativo 5. Lo contrario. Luego pongo mi slope, lo voy a escribir así, como esta fracción. Y abro paréntesis y pongo mi x.
Y luego pongo la X del punto que nos dieron, que es un positivo 3. Hay que cambiarle el signo a negativo 3. Y hay que multiplicar. Entonces ya sabemos que vamos a multiplicar este 1X por 5 sobre 3. Pero también hay que multiplicar el 5 sobre 3 con un negativo 3. Les recuerdo que si se confunden un poco con las fracciones, que pueden seguir usando su calculadora. Entonces voy a usar alpha y equal enter. Y voy a poner 5 sobre 3. Luego voy a oprimir el botón de multiplicación. Y lo voy a multiplicar con el 1. Y me da lo mismo. Entonces aquí voy a poner y menos 5 es igual a 5 sobre 3, pero no se les olvide la X. Se multiplican los números, pero hay que bajar la X. Y aquí voy a hacer lo segundo. Voy a hacer alpha y equals enter. 5 sobre 3 lo voy a multiplicar con un negativo 3. Así. No. Negativo 3. Y me da un negativo 5. Entonces ni es fracción, va a ser un número entero. Y a veces ese es el caso aquí, pero a veces el resultado puede ser una fracción también. Lo único que tengo que hacer aquí es sumar el 5 para que quede sola la Y. Si ven que le estoy cambiando el signo para que se elimine 5 menos 5, sabemos que nos da 0. Queda la Y es igual 5 sobre 3X. Y si ven aquí, 5 menos 5 también nos da 0. Entonces ustedes tienen dos opciones. Pueden poner el más 0 si quieren, pero no es necesario poner el 0. Entonces lo voy a dejar así. De esa forma puedo decir que mi slope sigue siendo 5 sobre 3. Pero también puedo decir que mi slope, mi y-intercept, se convirtió en 0. Entonces 0 es nuestro slope porque no hay número ahí para representar nuestro y-intercept. ¿Okay? Vamos a mirar otros ejemplos con resultados especiales. Entonces lo que pueden ver aquí en esta pantalla, este otro ejemplo, si se fijan nos dan el punto, podemos identificar la X y la Y, pero luego se dan cuenta que el slope no es como los demás, no es una fracción, no es un número positivo o negativo, más bien ni es un número. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Les recuerdo que cuando el slope sea undefined o 0, es mucho más fácil de lo que ustedes piensan. Entonces, lo primero que voy a hacer cuando me doy cuenta que tenemos estos números pero no tenemos un slope, les voy a pedir que escriben una vez más la palabra Hoy y Bucks. Y les recuerdo que la letra que está en el medio de cada una de esas palabras representa el slope de una línea horizontal o vertical. Entonces, como el slope no es un 0, no vamos a usar hoy. El slope es undefined, entonces la U en bucks representa undefined slope. Entonces, eso significa que nuestra línea no es una línea regular, es una línea vertical por la B en bucks. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para escribir esta línea? Pues, la única letra en bucks es la X. Entonces, cuando ustedes identifiquen cuál es la X y cuál es la Y, lo más fácil es poner X es igual a 2. Porque ese es el valor de la X y es lo único que tenemos que hacer. Y de esta manera también en el último ejemplo que tenemos aquí se puede hacer de la misma manera. Entonces si tienen un slope que es un 0, en vez de usar la palabra bucks, van a usar la palabra hoy para representar la línea de esta ecuación. Entonces, si no saben cuál de los dos números vamos a usar, les recuerdo que la palabra hoy tiene la Y. Entonces, ponemos Y es igual y usamos el valor de la Y en ese punto para representar la línea. Entonces, como es una línea horizontal, esta va a ser nuestra ecuación para esa línea. Espero que estos ejemplos les haya ayudado cómo usar un punto y un slope para escribir la línea de una ecuación de esta línea. Entonces, ahí los veo en los próximos videos.